Fueron esos dos temas, ¿no, profe? Sí, fueron el tema de bypass, de la revascularización. Acuérdense que en los cuidados preoperatorios hablamos de medicación también. Ah, y Así leucemia. no, estoy hablando de cáncer, ¿eh? Digo, perdón, de cardio, de la medicación. ¿Se acuerdan que había medicación que alteraban, por ejemplo, los bloqueadores, las aspirinas, ¿sí? Los cuidados de enfermería preoperatorios, los posoperatorios, ¿sí? ¿Cuál era el cuidado fundamental en un paciente cardiológico, por ejemplo? Por ejemplo, estos pacientes cardiológicos, ¿qué hacen? Generalmente lo que tienen siempre van a hacer el control de ingresos y egresos, ¿sí? Porque estos pacientes son cardiológicos, al no tener una buena circulación sanguínea, ¿qué pasa? Hace mucha retención de líquido, Retención, sí. ¿sí? El paciente cardiológico es necesario controlar los ingresos, los egresos, ¿sí? Bueno, y también, claro, la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en el caso de que tenga un marcapaso, ver que funcione. Vieron que nosotros hablamos de los cuidados también del marcapaso. Sí. Eh, Que esa sí ya está, eso era lo de la monitorización, verificar que tenga, si no emite señales por falta de batería, en el caso del marcapaso. sí, La sí. atención al paciente con ese tema de la batería. Claro, había dos tipos de cuidados, el preoperatorio y el posoperatorio. Sí. Está bien. Bueno, a ver, generalmente los pacientes cardiológicos a veces salen con los drenajes, ¿sí? Y también verificar, bueno, los cuidados de drenaje, que creo que en eso ya lo vimos en la clase anterior, Sí. De los drenajes, que no esté acodado, que no esté, ¿sí? Que ver el débito, ver la permeabilidad. En los laboratorios también el profe había dicho que tenemos que ver lo que es calcio, potasio. Bueno, ¿por qué el calcio y el potasio es importante en estos pacientes cardiológicos? ¿Cuál es la función? Porque son los que van a alterar el lateral, ¿no? No. ¿Qué hace al corazón el calcio, el potasio? Alteraciones, se ven ahí las alteraciones en el caso de que falten o sobren. Se ve las alteraciones en el... La falta de calcio, de potasio ayuda a la contracción y a la relajación del corazón, ¿sí? Entonces afecta mucho eso. Por eso es importante que los valores estén entre lo normales, ¿sí? Y eso se ve en el electrocardiograma. Claro, porque si hay claro, si ustedes ven que hay un electro que no es normal, es porque falta alguno de los... Bueno, después hablamos de las valvuloplastías, los estudios cardiológicos que se realizaban, las ecografías transesofágicas, los cateterismos cardíacos. Serían los exámenes diagnósticos. ¿Cómo? Esos serían los exámenes diagnósticos para patologías con resolución quirúrgica coronaria, ¿no? Esos son los estudios cardiológicos. ¿Puedes repetir, profe? El electrocardiograma, la ecografía transesofágica, los cateterismos cardíacos, ¿sí? Y bueno, y los estudios diagnósticos, que son la radiografía de tórax, la tomografía, ¿sí? Igual fíjense las definiciones de cada uno, ¿no? Sí, está bien. Ahí estás. Ahí colgada adentro, ¿no? O sea, profe, entonces acá en los cuidados, digamos que los principales, muy importante controlar ingresos y egresos, frecuencia cardíaca, valorar si tienes drenaje, valorar la permeabilidad del drenaje, el débito, las características del débito. En caso de que use marcapaso, también valorar de que esté funcionando bien el marcapaso, de que tenga la batería y educar al paciente y al familiar sobre cómo usarlo correctamente. Sí, así es. Bueno, igual es importante, como les dije, el tema de la retención. ¿Cómo nosotros nos damos cuando el paciente tiene retención de líquido? ¿Cómo nos damos cuenta? Normalmente son edemas que realizaríamos directamente, empiezas por los miembros inferiores, ¿no?
¿Qué también puede pasar? Aparte del edema, que nosotros lo veríamos en los miembros inferiores. Que no hay la misma cantidad de egresos que de Y el ingresos. control estricto de egresos e ingresos, ingresos y egresos. Bueno, también puede haber una distensión de las venas del cuello, ¿sí? Ah, De la también. yugula. Eso es fundamental, ¿sí? Si ustedes ven a un paciente con problemas cardíacos, van a ver que hay una distensión en el cuello porque tiene retención de líquido, ¿sí? Ok. Por las alteraciones cardíacas que tiene, ¿no? Sí. ¿El otro? También van a estar alterados los signos vitales. También van a estar alterados los signos vitales. Sí, pero ni los pongas. Bueno, valorar los pulsos periféricos, ¿sí? Que Eso es sí. súper importante también, ¿sí? Eso no vale, dije. Solamente eso sería, profe. No. Todo lo que vimos. No, Estamos yo digo, haciendo un repaso general. Claro. Hay más cuidados todavía, hay que ir. Sí, hay más. claro, no, yo digo los signos vitales, aparte de los... Ya hablamos de los signos vitales, chicos, y lo repetimos. Cuando nosotros Queda en segundo pedimos plano. cuidados específicos, no me pongan control de signos vitales porque esa respuesta es inválida, ¿sí? Usted me pone Claro, signos por eso vitales dije y que ya no. está, no. Por eso, en realidad deberíamos poner en este caso control de signos vitales, pulso periférico. ¿Sabes? Controlar el pulso periférico. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Tengan en cuenta que Pero cuidados de enfermería, Ya bueno, chicos. digamos que los cuidados de enfermería posoperatorios y preoperatorios, hay muchos cuidados que se repiten que serían como los generales. Ahora, siempre lo que tenemos que identificar es que hay unos específicos de esa resolución quirúrgica y eso es lo que apuntan los profesores que nosotros atendamos. O por ejemplo, acá, ¿Qué pasa si nosotros vemos un paciente de cardio o un paciente, no sé, renal? Es diferente. O un paciente diabético, ¿sí? Los cuidados específicos de enfermería son diferentes. Bueno, después hablamos de las complicaciones también, de las valvuloplastías, ¿sí? También hablamos de cuidados de enfermería, preoperatorios. Y de las valvuloplastías. Sí. Sí. Bueno, después alguna duda con los marcapasos. No, yo marcapasos no sé mis compañeros. Hablamos que había marcapasos temporales, marcapasos permanentes, ¿sí? También hablamos de los cuidados de enfermería, bueno, que hace ratito estábamos diciendo, ¿no? Sí. Profe, ¿el marcapaso es igual que el CAF? No. No. ¿Qué era el bypass? ¿Qué era? ¿Alguien que le diga la definición a su compañera? El bypass es lo que se utiliza para estirar las venas. ¿Para estirarlo? No, para abrirlas cuando están... digamos que es un nuevo canal, porque cuando Es un nuevo canal de conducción. hay una obstrucción en alguna de las arterias coronarias que disminuye la irrigación sanguínea al miocardio. Entonces, con el bypass lo que se hace es como abrir otro nuevo canal para que esa irrigación sea continua, ese aporte de sangre y de oxígeno al miocardio. ¿Abre otro canal Es o un abre...? procedimiento, ¿sí? Quirúrgico, que se injerta en un vaso sanguíneo en una arteria coronaria, ¿sí? ¿Para qué? Para una arteria que está ocluida, para que la sangre pueda fluir, ¿sí? Sería como que esta es la arteria y le ponen un bypass para que eso quede abierto y no se Y pueda dilate. fluir la sangre, ¿sí? Está obstruida, ¿listo? Ese es el bypass, para eso se utiliza. Profe, ¿y en qué patología se presenta directamente más que todo en infarto agudo de miocardio, profe? Está indicado generalmente en los tratamientos para estenosis de las arterias, ¿sí? Sí.
para infartos miocardio, para arritmias, para insuficiencias cardíacas, ¿sí? Ujú. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar de cardio? Tenemos Profe, puedo preguntar algunas complicaciones, no sé si está bien, porque estuve yo estudiando complicaciones en los ¿De qué? marcapasos, las complicaciones que puede infectar, A ver. infección local, en el sitio de entrada de los cables, hemorragias, hematomas, hemotoras por función en la vena subclavia, no sé si, bueno, eso que estuve leyendo ahí un poco En el Brunner está. sí, sí, no sé si está bien, No, bueno, sí, eso todo. Lo que está en el Brunner es donde yo lo saqué, ¿sí? sí, eso Así que si lo sacaste del Brunner está bien eso. está, sí, eso decía. Bueno, ¿algo más o quieren ver algo de cáncer? No sé. A ver, Leucemia vimos, ¿no? a ver, y en cáncer. Bueno, en cáncer que hablamos de los leucocitos, sí, de los neutrófilos, de las funciones. Vieron que hay diferentes funciones de los leucocitos. Están los leucocitos, los neutrofilos, sí, Sí. los monocitos, macrófagos. serían los glóbulos blancos directamente, cada uno con una especialidad específica. Sí, pero son diferentes, ¿eh? Si bien son leucocitos diferentes. Y cada uno cumple diferente función. Bueno, hablamos de la fisiopatología de leucemia. Generalmente nosotros hablamos más de leucemia, de las clasificaciones, ¿sí? ¿Cómo se clasificaban las leucemias? Leucemias. Yo ahí la tengo medio mareada, igual a lo que es la definición de leucemia. Porque, a ver, dice que es un grupo de procesos malignos de los leucocitos y los precursores de los mismos. Se invierte el cociente normal entre eritrocitos y los leucocitos. O sea, en cuanto a una definición, La fisiopatología de una leucemia comienza en la transformación maligna de una sola célula madre. Las células leucémicas proliferan lentamente, ¿sí? Eso es lo que vimos en clases. sí, Hablamos de la fisiopatología, no sé si se acuerdan. sí, sí. Profe, Bueno, eso, sí. por ejemplo, si usted me pide a mí definición de leucemia, yo por las dudas la busqué en Brunner y es un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea y se caracteriza por la proliferación descontrolada de células sanguíneas anormales. Está bien. ¿Está bien como definición? Está bien, pero esa es muy escueta, ¿sí? Es una definición, no es la fisiopatología. Sí. Ahora si usted me pide en el examen. Y nosotros hablamos de un paciente con leucemia. El término leucemia, literalmente, que era sangre blanca, que Sangre blanca. sí, que alude a un grupo de procesos malignos de los leucocitos y los precursores de los mismos, ¿sí? En la leucemia se invierte el cociente normal entre los eritrocitos y los leucocitos, ¿sí? Las leucemias se caracterizan por la sustitución de la médula por células blancas inmaduras, malignas, con leucocitos inmaduros anormales, circulantes e infiltración por este tipo de células del hígado, vaso, ganglios o de todo el cuerpo, ¿sí? Ese sería el término de leucemia. Ujú. Bien, es lo que le estaba diciendo. Sí.
Ahí bien. Me tengo que acordar toda esa palabrota. No, no es una palabrota. Pero profesora, pero si yo le pongo la definición esa, ¿me saca volando? ¿-1 me pone? -1. No, porque, No, está bien, pero es muy concisa la definición igual, ¿eh? claro, porque yo, ¿vio cuando usted nos da siempre actividades para hacer? Sí. Bueno, no estaba qué es leucemia. Entonces, No, yo son agregué los pacientes con leucemia y el término, en realidad, el término de leucemia. y la fisiopatología. La Claro, por eso estaba. sí la tengo completa. Y la fisiopatología. Ahí va. Bueno, y yo le agregué definición. Bueno, está bien. Está bien. Después, cuando usted Bueno, a ver, ¿qué más? agudas y crónicas. Bueno, ¿cuál era la clasificación? La diferencia que hay entre la célula de la leucemia aguda y la leucemia crónica. Porque La aguda es la que aparece rápido. ¿Cómo era? La clasificación era según grado de agudez o el tipo de célula afectada. ¿Sí? Entonces, en el grado de agudez podía ser aguda o crónica y el tipo de células afectadas que podían ser leucemias linfoblásticas, leucemia linfática, ¿sí? Mieloides, linfoides. En las agudas era presencia de células blásticas inmaduras o indiferenciadas. Y en la crónica debutan de forma gradual, siguen una evolución prolongada y se asocian a las células anormales de aspecto maduro. Sí. No sé, disculpe, le hago una pregunta. ¿Usted cuando se refiere a lo que es la clasificación, se refiere a clasificar tanto agudas como crónicas? Porque yo tengo entendido que había más agudas que crónicas, o si no... No, la clasificación era según grado y según el tipo de células. Entonces había, según grado podían ser agudas o crónicas y según el tipo de células podían ser las linfoblásticas, las mieloides, ¿sí? O bueno, que ahí yo se los marqué después. Pero son dos diferentes clasificaciones. Obviamente en una entra el tipo de agudez, que es aguda y crónica, y en el otro según el tipo de célula, ¿sí? Listo. Bueno, ¿qué más? Bueno, después ahí en anemia, Según las células serían mieloides y qué más los tipos, porque ya según grado es aguda y crónica y según el tipo de célula sería mieloide y linfoide. ¿Cómo? Linfoide. Linfática. Linfoblástica aguda, linfática aguda, linfática crónica, mieloide aguda y mieloide crónica. Sí, son esas. Y esas son las de tipo agudo. No, esas son de Son el tipo de célula. Son el tipo de células. Por el grado de agudeza son crónicas o agudas. O sea, gracias. sería mieloide, linfoblásticas agudas o crónicas y linfáticas agudas o crónicas. Claro. Bien, vale, gracias. Bueno, ¿qué más? Después venían las manifestaciones, cuáles son las manifestaciones clínicas del paciente, un paciente con leucemia, que era anemia, hemorragia, palidez, fatiga, taquicardia. Bueno, después en el tratamiento vimos también los tipos de la quimioterapia, la radioterapia, ¿sí? Las transfusiones, los tipos de catéteres que se utilizaban en estos tipos de pacientes, ¿sí? Bueno, después hablamos también del trasplante de médula ósea, ¿sí? ¿Se acuerdan que había dos tipos fundamentales? ¿Cuáles eran? El halógeno y el autólogo. Sí. El halógeno y el autólogo, ¿sí? Exacto. Yo tengo un poco, no tengo nada. En el halógeno habíamos visto, profe, que se podía trasplantar de un familiar, un paciente sano al paciente enfermo. Sí. Y en el autólogo Es la misma persona. Del propio paciente.
Es del la de paciente, paciente. ¿sí? Luego de que la sangre está filtrada, ¿sí? Consulta. Se filtra, se hace una diálisis por comprar una No purificación. es diálisis, no es diálisis. Se hace un filtrado completo, ok. Profe, ¿qué tipo de catéteres? Y las catéteres centrales que vimos. Que no los tengo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que generalmente no se, en los pacientes que tienen estos tratamientos que son a largo plazo, preferible es que un paciente que tenga un acceso venoso central, ¿sí? O que tenga un catéter permeable, ¿sí? Ah, sí. Pero no habla del tipo de catéter, o sea, dice lo que es catéter centrales, que se le Hablamos de los venoso, catéteres centrales y hablamos de la de los... inyección del catéter y catéter implantable. Sí, Portacat, chicos. Sí, el Y portacat. es el cáncer de mama. Ahora sí. El portacat es fundamental en estos pacientes con tratamientos largos, ¿sí? Y vimos un video del portacat también. Sí, también lo vimos. Bueno, ¿qué más? Bueno, en estos pacientes que era uno de los cuidados de enfermería fundamentales. ¿Estos pacientes cómo van a estar? ¿Cómo van a estar estos pacientes? Aislamiento neutropénico, ¿sí? Estos pacientes van a estar neutropénicos. Sí, hasta que haya un recuento de neutrófilos que sea mayor a 500. Y usted nos hizo averiguar cuál era el valor normal, que era de 2000 a 7000 milímetros. Mm cúbicos. Bueno, ¿qué más? Bueno, valoración del dolor del paciente, el control Egreso, permeabilidad de la vía, observar si hay mucosas, si la piel está con Petequias, hematomas. Vieron que nosotros vimos los cuidados de enfermería pre-trasplante y post. Registrar todo. Sí, también intra. También intra vimos, ¿sí? Nosotros vimos los pre, los intra y los post. ¿Sí? Fíjense, hablamos de eso también. Sí. Bueno, después creo que no vimos más que el cáncer, el cardio, lo que repasamos. No sé si tienen alguna duda más. Si ya después la profesora arranca. No, profe. El cuestionario que nos mandó, profe, algunas preguntas de ahí va a sacar. Diga que sí, profe. No empecemos con eso. Sí, pero lo hicimos, profe. Por ejemplo, ¿qué puede preguntar de este tema? Claro, pero así como de opción. Se esforzó haciéndolo. De entrada, los cuidados de enfermería específicos no se les olvide. Eso por ley. ¿Cuál de Ahora va a preguntar de definición de leucemia, pero por ley. Drenaje, controlar los ingresos, egresos, seguro. Los tipos de los trasplantes, halógenos, autónomos? Ahora después se van a enterar las preguntas del lunes. Disfruta, profe. Miren el fin de semana que tienen para estudiar. Si el lunes va a estar en casa también es virtual. Profe, buena pregunta. Si hay amenaza de bomba, ¿se hace igual? Sí, se hace igual. Total, no vamos a En el parque. Llevaban las hojas. El auto de la Viviana pierde gas. Bueno, profe, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, antes de empezar con mis temas, quería contarles que, bueno, primero, el lunes a las 18 horas los esperamos en la escuela para el parcial. Igual yo les mando un mensajito. Cada uno en su aula, no vamos a cambiar de aula. El valor del parcial va a ser de 600 pesos.
¿sí? Y van a ser, como para que ya vayan sabiendo, 30 preguntas. Si te va mal, ¿te devuelven la plata o no? Desarrollar 5 múltiple choice. Desarrollar con múltiple choice. A razonar también. A razonar. Y bueno, le voy a tomar asistencia, ¿sí? No, profe, espéreme. No va a ser. Después va a hacer el ejercicio. Sí. Al horno con eso. Porque como después se van todos y quedan con la falta. Bueno, Acosta Bárbara. Presente, profe. Acuña Milena. Presente. Agüero Sofía. Presente. Aldaves. Presente, profe. Aiza. ¿Está? ¿No está? Cayapa Condori. Presente, profe. Canaviri Flores. Presente. Carlos María. Presente, profe. Chocobar Javier. Presente, profe. Colini Viviana. Presente. Corzón Ana Paula. Presente. El Jadwe, si está presente. Espinosa Fuentes. Presente, profe. Fernández Cintia. Presente, profe. Fernández Gómez. Presente, profe. Gómez María Estela. Presente, profe. Bueno, está Estela Maris al final. González Estela Maris no se prendió, ¿no? No, No, está en viaje la otra señora. Está en viaje, es la que fue para el colegio. A las 7:10 más o menos dijo que iba a poder llegar. Bueno, por ahí, ¿sabes qué? Te voy a pedir que que se conecte a las 20. Pasa que tenemos salud mental y ella tiene que exponerse al mío. Está en salud mental, qué pena. Porque si no lo conectaba con la comisión. Igual le digo que nos conectamos un ratito, que ella se conecte y dé el tema conmigo y después que se conecte un rato al suyo. Perfecto. Bueno, Guarachi Kenta. Presente. López Rojas. Presente, profe. Loza Roque. Presente, profe. Montalvo Nair. Presente. Montevilla. Presente. Ife Mamani. Presente. Ramírez Miriam. Presente, profe. Urra. También lo vi. Presente, profe. Vilca Laime. Presente, profe. Y Zacari también presente. ¿Alguien no nombré? Voy. Aiza es la única que no está presente. No sé si me mandó por ahí no puede hablar. Vilca siempre presente. Privado, profe. Bueno, listo. Habían 2 chicas más que también estaban en viaje porque llegaron y recién se enteraron que bueno. Lo del tema de la clase. Que está ausente acá es Aiza nada más. Bueno, cualquier cosa que se conecte. Bueno, comenzamos. Bueno, recuerdan que empezamos con dolor. Sí. Bueno, a ver, dudas, consultas, preguntas. Si no, vamos a hacer al revés. Yo les voy a preguntar. Y a ver qué mejor. Pregunta, profe, pregunta. Bueno, allen la mano y van respondiendo, ¿sí? Bueno, ¿qué es el dolor según la American Pain Society? Que es la Sociedad Americana del Dolor, ¿no? Dale, líder, responde. Sí, ahí hay patas feas. A ver. Dime. No, yo le quería preguntar algo, no sé. Justo, pero me quería. Es para hacer el apunte, si sabías. No se rían de mí.
Sobre Sí. el tema del dolor, ¿no? Hay un cuadro, ¿no? Donde dice amputación, José me dice que yo esas cosas. no voy a tomar, que yo solamente todo lo que es dolor postoperatorio lo compartí para que ustedes supieran cuáles eran las patologías quirúrgicas que se había estudiado que ocasionaban más dolor. ¿Sí? Eso no lo voy a tomar, eso se lo llevé a modo de información nada más. Gracias. Bueno, entonces, ¿quién me dice qué es el dolor? Es una experiencia sensitiva, emocional, desagradable asociada con una lesión tisular, que puede ser real o potencial. Perfecto. Bien, muy bien. De origen mecánico también puede ser, o químico. O químico, perfecto, bien. ¿Recuerdan, según las fisiologías del dolor, cuáles eran las vías del dolor? Transmisión, traducción. Modulación, percepción. Acuérdense del orden, ¿sí? Transducción. Exacto. Que es a nivel periférico. Exacto. Después está la transmisión, esa es a nivel de la médula espinal. Y después, el último, que es donde se siente ya la experiencia del dolor, que se da en el sistema nervioso central. La modulación va al cerebro. Correcto, sí. Acuérdense. Transducción a nivel periférico, transmisión hasta la corteza, hasta la médula espinal. Después desde la médula espinal hacia el tálamo sería la modulación y del tálamo a la corteza cerebral sería la percepción. La percepción. ¿Y qué pasa en la percepción? Ya se siente, ahí es donde uno siente directamente. Donde la persona es consciente de que tiene dolor, ¿sí? ¿Se acuerdan que la modulación, esto lo pueden poner o no, pero si es que le preguntamos, la modulación actúa tanto en el sistema aferente como eferente, dando respuesta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero de esa manera está perfecto. Transducción, transmisión, modulación y percepción, y a nivel de la corteza cerebral, que es la percepción, es donde la persona es consciente del dolor. Muy bien. ¿Se acuerdan las neuronas que participaban dentro también de toda esta vía del dolor? Que había una neurona de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las neuronas sensoriales. Sí, las neuronas sensoriales. Sí. ¿Sí? Esas son las que llevan la información al sistema nervioso central. Exacto. Bien. Bien. Bueno. Segundo orden después. Exacto, después del segundo orden, y a nivel corteza cerebral sería las de tercer orden. Profe, pero consulta, cuando usted pregunta tipo de neuronas, ¿se llaman así, neuronas? Sí, neuronas de primer orden, de segundo y de tercer orden. De segundo. Lo que tiene que saber es a nivel de en qué parte actúan, ¿sí? Por ejemplo, las neuronas de primer orden actúan a nivel, o sea, llevan la información hasta la corteza cerebral, ¿sí? Al sistema nervioso central. Las de segundo orden hacen sinapsis, ¿sí? Con las de primer orden, y las de tercer orden están ubicadas en el tálamo, ¿sí? Es lo mismo que, digamos, que las vías fisiológicas del dolor, pero en este caso son las neuronas que participan, ¿sí? Bien. A ver. Dolor según, ¿se acuerdan? Tipos de dolor según su duración. Agudo y crónico. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el agudo y el crónico? La durabilidad sostenida en el tiempo. En el crónico hay bibliografías que dicen que de 3 meses en adelante, pero nosotros lo regimos por la bibliografía de Brunner, y Brunner dice que a partir de 6 meses es crónico. Claro, el crónico lo que tiene es que dura más de lo esperado, ¿no? Que puede ser por una en realidad por una patología. En cambio, el agudo es en el momento, puede durar de segundos a 6 meses, ¿sí?
¿cómo es? Y puede ser por un daño tisular, químico, mecánico, pero desde en el momento, ¿sí? Bien. Una aguda leve lo podemos ver en una guardia, por ejemplo, había dicho profe, y un crónico ya sería como una patología, ¿no? Exacto, una patología como, por ejemplo, un paciente oncológico, ¿no? Profe, y un Sí. dolor en cesárea también. Ese tipo de dolor de vez en cuando está. Sí, el dolor interrecurrente, sí, ese dolor también tiene que ver con ese dolor que va y viene, sí, que permanece en el tiempo, que puede ser, pero que no es sostenido, por eso no está ni dentro del crónico ni dentro del agudo, ¿sí? Ah, ok. También se consideran a esos dolores los dolores de pacientes oncológicos, ¿sí? Bien, tipo de dolor según su intensidad. Leve, moderado y severo. Severo, intenso, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan cómo medíamos ese dolor? Con la escala de Alicia. No, el otro, Alicia de Eva. Otra. La De escala Eva. Eva, ¿sí? De Eva. Escala visual analógica. La escala Eva tiene que ver con los signos y síntomas. Signos, es verdad. ¿Sí? Bien. No confundan de chica, de mujer. Eva es la otra. Son dos, pero una es más histérica que la otra. Eva es la escala visual analógica, por lo tanto nosotros medimos la intensidad del dolor, ¿no? Bien. El dolor según su etiología. ¿Hay alguien que está haciendo? Elías le marca. Viento. Sí, Elías. Dolor según su etiología. Neuropático, Exacto, sí, el neuropático tendría que ver con el dolor también, se relaciona con el dolor crónico, y el nociceptivo tiene que ver con el dolor agudo, ¿sí? ¿Cómo dijo el de agudo? Agudo, es el neuropático y el nociceptivo. Profe, perdón que Según la etiología, ¿sí? Profe, chicos, si ustedes salen de la clase, nos sale a nosotros quién salió, ¿eh? Les aviso. Ahí porque tomamos lista, pero ustedes están saliendo. Profe, le hago una... bueno, disculpe. Sí. Recién mi compañero había preguntado tipo de dolor según su intensidad y habían respondido yo para anotarlo porque no lo tengo sacado en mi apunte. Sí. ¿No respondiste o no escuchaste? No llegué a escuchar. Según su intensidad era leve, moderado e intenso. ¿Sí? Escala del 1 al 10, ¿no? En la escala, ¿se acuerdan? Sí, sí. Muy bien. Visual. Sí. Bueno, ¿y tipos de dolor según su ubicación? Tipo... No era el... Somático, visceral. Exacto, muy bien. ¿Cómo sería? ¿Somático? ¿Cómo sería? Somático, visceral. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del dolor referido y el dolor irradiado, la diferencia? Sí. ¿Cómo? Son cuatro en realidad. Somático, dolor visceral, dolor referido y dolor irradiado. Mira esta. ¿Ese es según qué? Ubicación. Según su ubicación. Bueno, preguntas sobre referido y variado. ¿Va a tomar algo temas de fármaco en cuanto al dolor? Sí, ahí vamos a la escalera de la OMS. ¿Hasta acá bien? Sí. ¿Se acuerdan cuáles eran los dolores? ¿Cómo es según la valoración de signos y síntomas?
del dolor, que habíamos hablado de una, no una escala, pero de un nombre. Alicia pregunta. Exacto, bien. Bien, ¿qué valorábamos ahí? La antigüedad, la localización, la relación, registro, identidad. Intensidad. Bien. Bueno, vamos a lo que es la escalera analgésica de la OMS. ¿Quién me quiere contar sobre los escalones y cuáles son los fármacos que la componen? De uno. ¿Quién quiere hablar? La escala se divide en 3. Del 1 al 3 es el leve. Del 4 Dolor leve sería, ¿no? Sí. Bien. Del 4 al 7, podemos decir. Sí. 6, 7, moderado. Geografía, sí. Sí, y arriba mayor de 8, severo. Mayor de 7 sería. De 7. Severo, bien. Bien. 7. ¿Cuáles son los fármacos que la componen? En el primer escalón, a ver, otro más que me diga. El primer escalón, ¿quién están? ¿Qué fármacos hay? Los no opioides. Son los no opioides. ¿Cuáles son? Los antiinflamatorios no esteroides. ¿Cómo se llaman? Jaime. Ay, muy bien. ¿Y qué más? Paracetamol. Exacto. ¿Cuál es la característica de las AINES? Que son inflamatorios. Inflamatorio. Antiinflamatorio, antipirético, analgésico. Y analgésico. Exacto, bien. ¿Y del paracetamol? No es Paracetamol es antiinflamatorio, creo. analgésico y antipirético. Exacto, es analgésico y antipirético nada más, ¿no? Bien, ¿alguien más me dice los fármacos del segundo escalón? Ahí ya empiezan lo que serían los opioides más fuertes. Exacto, pero son los opioides moderados. Moderados, ¿ves? Como el tramadol, la codeína. Exacto, bien. Dentro de todo lo que es el ámbito hospitalario, lo que vamos a ver por ahí, lo más característico, más común es el tramadol, ¿sí? Bien, y del tercer escalón, Los opiáceos o los opioides potentes, como por ejemplo los que vamos a ver, fentanilo o morfina, exacto, muy bien. ¿Se pueden mezclar los opioides? no, jamás. Primero Jamás. y segundo escalón. Del primero al segundo puede ser. Y el Del primero con el segundo tercero. al tercero también es como una ayuda, pero ya del tercero al primero no. No, No, es que- escuchen. Opioides no. Los opioides no se pueden combinar jamás. A ver, del uno, o sea, los analgésicos con opiáceos, tanto débiles como potentes, sí se pueden mezclar. O sea, del 1 con el 2, el 1 con el 3. Ahora, el 3 con el 2 y el 2 con el 3, jamás. Exacto, no se pueden mezclar, ¿sí? En cambio, los analgésicos del primer escalón se pueden mezclar con ambos opioides, tanto moderados como fuertes. ¿Y los coadyuvantes pueden estar en todos los escalones? Sí, Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué cuidados de enfermería haría en un paciente que está recibiendo, por ejemplo, un opioide fuerte como morfina? Lo primero que valoramos es la conciencia del paciente. Conciencia, muy No bien. de conciencia. El dolor. ¿Qué más valorarían? En este caso, por ejemplo, si ustedes ponen control de signos vitales, recuerdan que siempre digo, ustedes tienen que fundamentar qué control van a especificar. Respiratoria, frecuencia. Más la cardíaca, profe, porque creo que los opiáceos tienen la función directa, la acción directa en el sistema nervioso central, lo que hace que la persona libere adrenalina y noradrenalina, y por esto, o sea, la frecuencia cardíaca puede aumentar. Uno de los efectos adversos es la depresión respiratoria, ¿sí? Así que nada, hacer hincapié en la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca. Muy bien.
Recuerden siempre que si ustedes van a poner control de signos vitales, como dijo la profe Ticona, es como poner nada, ¿sí? Hay que especificar y hay que fundamentar por qué yo estoy haciendo ese cuidado, ¿sí? Bien. Claro, por ejemplo, como ahora le puso la profe, frecuencia respiratoria, pero ¿por qué? Porque hay una depresión, ¿sí? Entonces especificar, porque si ustedes ponen frecuencia respiratoria, entonces sí hay que especificar los cuidados. Bien, ¿qué más pasa? ¿Qué otra, cómo es, efecto adverso produce la administración de esteroides fuertes como débiles también? Este paciente puede estar. Disminución del peristaltismo. Estreñimiento. Exacto, ¿sí? Profe, ¿entra alergia? Puede presentar prurito, alergia, dice la bibliografía, ¿sí? Prurito ahora, ¿no? Prurito. Sí. Bien, entonces ustedes tienen que valorar también cómo, si ese paciente está yendo de cuerpo, ¿sí? Sí. Porque puede producir estreñimiento. Bien. Bueno, consultas. La hidratación también, profe, había dicho, y asegurarnos que el paciente deambule, ¿no? Exactamente. También un paciente que deambula, obviamente que educar a la familia acerca de que este paciente se puede marear, que se puede caer, entonces nada, que siempre tiene que estar acompañado y en caso de un paciente que no deambula, tener las barandas elevadas. ¿Sí? Puede causar náuseas y vómitos también, por lo tanto, ¿cómo debo tener a ese paciente? ¿Cómo debe estar? Si está en posición semi-Fowler y también evaluar la comodidad del paciente. Perfecto, muy bien. Documentar y registrar. Todo registrar. Perfecto. Bien. ¿Dudas, consultas acerca de dolor? No, y la verdad es que dolor no, lo que no tenía era eso de somático, visceral y referido. Bueno, esos son tipos de dolor según la ubicación. Somático, visceral, referido y variado, ¿puede ser? No. ¿Referido o irradiado? Irradiado, variado puse yo, irradiado, listo. Bueno, bien, vamos a hacerlo así rapidito, así podemos hacer por lo menos un balance, ¿sí? Bien, cáncer. Recuerden que todas las escalas y todo eso que yo les puse, la escala BIRAT, la escala de lo que es Flafigo, ¿sí? Son todos, se los llevé como a modo de información para que sepan a partir de qué estadio se realiza, por ejemplo, una cirugía, ¿sí? Bien, entonces, comenzamos con cáncer de mama. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son los conductos que más es más propenso a tener cáncer, por ejemplo? ¿Cuáles son los conductos? Las mamas. Los ganglios linfáticos. Los cuadrantes superior externo. No, eso eran según los porcentajes de los cuadrantes. Según los porcentajes de los cuadrantes. Es el que tiene el 50%, el más. No, estoy hablando del lugar. ¿Se acuerdan que eran los lobulillos y los galactófagos? ¿Sí? Ahora, si hablamos de cuadrantes, la mama se divide en 4 cuadrantes más el pezón sería, ¿no? Sí. ¿Cuál es el cuadrante en donde más se puede producir el cáncer de mama o es el que más porcentaje tiene de producción? El cuadrante superior externo. Bien. Y tenía entre un 60 y un 70% de probabilidad. Bien, algunas bibliografías nos hablan de 50, otras de 60. El Brunner nos habla de 60%, ¿sí? Pero por ahí en otra bibliografía van a encontrar otro porcentaje, pero siempre es el más alto, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Manifestaciones clínicas, dolor principalmente. Erupción cutánea.
Una masa o engrosamiento. Una masa, ahí no me salía eso. Como un bulto en la Una pelotita. Bulto en la axila o encima de la clavícula, erupción, descamación, Sensación de Bien. vuelos, Picor retención. dice el Brunner, ¿sí? Picor también dice el Brunner. Picor es que... Picazón. ¿Cómo? Picazón, quemazón, pinchazos, ¿sí? Bien. Bueno, en cuanto a los tipos de cánceres, ¿alguien me puede contar qué tipos de cánceres vimos? Un montón, profe. un montón. Sí, el carcinoma, el ductal in situ. Sí, cuando hablamos de in situ, ¿qué decimos? En el lugar. En el lugar. Sí. No se ha diseminado, ¿no? Bien. ¿Cuál más? El lobulillar in situ también. Exacto. Tenemos carcinoma ductal in situ, lobulillar in situ, después ductal. Carcinoma inflamatorio. Muy bien, infiltrativo ductal, infiltrativo lobulillar y el más agresivo que era Carcinoma inflamatorio. inflamatorio. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora vamos a las cirugías. ¿Qué es una mastectomía radical? Es la extirpación de todo. Radical cuando le extripan todo. Solo habla. A ver, bien. ¿Cuál sería la definición? Medicamentos y terapias las tenemos que tener también, ¿no? Sí, medicamentos el principal es el tamoxifeno, pero yo les dije que todo esto es a modo de información para llegar a todo lo que es la resolución quirúrgica. Ah, porque el trastuzumab, Trastuzumab, sí, también, ¿sí? Bien. Profe, la radical es la extirpación completa de lo que es la mama, el músculo y los ganglios Exacto. linfáticos. Escuchen, De la axila. vean bien, cuando dice radical es todo, ¿sí? Mama, músculos y ganglios linfáticos. Si hablamos de parcial, ¿sí? O simple, ¿qué sería? Solo de la mama. solamente la mama. La glándula mamaria, ¿sí? Y si hablamos de segmentaria, Solamente el lugar cuando es in situ, profe, por ejemplo. exacto, solamente el tumor y el tejido que lo rodea. Sí. Perfecto. Y si hablamos de mastectomía radical modificada, Que deja solamente el músculo, profe. exacto, se extirpa todo lo que es la mama y ganglios linfáticos. Menos ¿Sí? músculo. Menos músculo, perfecto. Cuidados de enfermería. Profe, directamente creo que nos abordamos a los drenajes porque queda el paciente con drenaje, ¿no, profe? Evitar la Es hemorragia. un paciente que va a salir de cirugía con drenaje, ¿no? Egresos Voy a hacer- y egresos como exacto. Ingresos y egresos. hemorragia, Valorar el exudado, el nivel de conciencia, hemorragia en la el zona. dolor, Ujú. valorar el Bien. dolor. Bien, muy bien. Si valoramos dolor, decimos valorar dolor utilizando escala EVA, por ejemplo, si queremos, ¿sí? Después, valorar, por ejemplo, todo lo que es ingresos y egresos, valorar sitio de incisión quirúrgica por la presencia de sangrado o hemorragia, ¿sí? Valoramos, bueno, dije el estado de conciencia y obviamente como es una mastectomía, también vamos a valorar, una mastectomía radical, seguramente valoraremos todo lo que es el drenaje, ¿sí? Drenaje. ¿Qué vamos a valorar del drenaje? El exudado, Que esté permeado. El débito si presenta débito, que tampoco, bueno, que no presente hemorragias. Perfecto. ¿Cómo es el débito? ¿Sí? ¿Cómo es el débito? Que esté bajo el nivel del paciente, que no esté acodado, que no esté obstruido, ¿sí? Bien. Ahora,
¿Qué hacemos? ¿Valoramos nosotros o lo que hacemos es inspeccionamos, vigilamos? ¿Qué hacemos? Observamos y valoramos. ¿Sí? Entonces, si ustedes escriben un cuidado de enfermería, siempre tienen que poner valorar. O en el caso de control de signos vitales, bueno, control de signos vitales, obviamente, control de signos vitales, control de signos de ingresos y egresos, pero bueno, siempre valoramos, ¿sí? Bien, hacemos una valoración de el cuidado que vamos a hacer hacia ese paciente. Bien. ¿Dudas, consultas? Profe, el tema de lo que es cáncer, bueno, de mama, entra todo eso, pero también después vamos a hablar lo del tema de próstata y... Sí, lo más importante de todo lo que es el cáncer ginecológico, recuerden que yo les llevé información acerca de escalas, tipos, ¿sí? Eso más que nada yo lo llevé a modo de que ustedes sepan por qué, o sea, según el estadio y el grado, cuál era la cirugía que se realizaba, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una histerectomía total o radical, por ejemplo, ¿qué es? Profe, creo que son las trompas, el cuello, ¿El cuello de qué? El útero, profe. El cuello y el cuerpo y las trompas, profe. Pero usted nos había dicho de que había otra intervención quirúrgica que iba acompañada. Exacto. Que es cuando es radical, que es todo. Claro, cuando hablamos de una histerectomía radical más una salpingoforectomía, ¿no? Hablamos de la extirpación de ovarios, trompas de falopio, cuerpo del útero y cuello del útero. Cuerpo es endometrio, cuello es cervix, ¿sí? Sí. Perfecto, muy bien. Si hablamos de una histerectomía total, no es lo mismo que radical. Es cuando vaciamos... Es cuando se vacía todo, digamos, se saca lo que es el útero, el cuello. ¿Todo? Si eso está la respuesta, es para no. Mira, lo lee con así. ¿Cómo es? Con propiedad, chicos. Es la resección, es la extirpación del cuello y el cuerpo del útero, ¿sí? Esa es la ¿sí? Cuando hablamos de parcial, es solamente el cuerpo del útero. ¿Sí? Si hablamos de traquelectomía. Traquelectomía. Se resecciona el cuello uterino y los ganglios seleccionados para reservar la fecundidad. Eso sería, estoy hablando de radical. Si hablo solamente de traquelectomía, es la resección o la extirpación del cuello del útero. Del cuello nada más. Era la cuestión que había dicho de que se le practicaba más que todo a las mujeres que no hayan sido madres todavía. Exacto, sí. Y en edad fértil, sí, que no hayan sido madres para conservar el útero para el alojamiento del feto, ¿no? Bien. Pero ese es no es el radical, entonces. No, puede ser. Si es radical, obviamente van a estar también se van a extirpar los ganglios linfáticos. Si es solamente traquelectomía, es solamente la extirpación del cuello del útero. Del cuello. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Qué cuidado de enfermería voy a hacer en un paciente con histerectomía radical? Vamos de nuevo con drenaje. Exacto. Valoramos todo lo que ya sabemos del tema del drenaje. Justificando siempre, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a todo lo que es próstata. Vamos a lo que es, ¿cómo es? Directamente a la resolución quirúrgica. ¿Cómo se llamaban las resoluciones quirúrgicas? Resoluciones quirúrgicas. Lo que es prostatectomía radical. Recuerden, radical. ¿Qué radical. Dice? Implica la extirpación. De la próstata, la cápsula prostática, vesículas seminales y una porción de la vejiga.
Exacto, muy bien. Después habían otras, ¿no? Estaba la retropúbica, ¿sí? Perineal. La perineal, ¿sí? Fíjense que la perineal generalmente se utilizaba en los adultos mayores para evitar la hemorragia, ¿sí? Y la perineal, ¿qué me cuentan? Uy, ahí está haciendo ruido algo. ¿Qué preguntó, profe? La perineal, ¿qué se retira? ¿Cómo sería? La perineal, ¿cuál sería? La Toda la zona del perineo. prostatectomía perineal. Suele ser el tratamiento de elección en ancianos y en pacientes de elevado riesgo quirúrgico. Exacto. Bien. Este abordaje requiere menos tiempo y provoca menos hemorragia. Exacto, por eso es que se realizan los adultos mayores, ¿sí? Y tenemos la retropúbica, ¿sí? Que ahí sí permite el control adecuado de todo lo que es la hemorragia y la visualización de la, a ver, de la próstata, el cuello de la vejiga y el acceso de los nódulos linfáticos pélvicos. Exacto, muy bien, muy bien. Y la prostatectomía suprapúbica o transvesical, que es una en realidad prostatectomía que no se realiza tanto porque hay mucho riesgo de infección, ¿sí? Sí. Bien, esta enfermería yo voy a hacer con un paciente con prostatectomía. Radical. Control de drenaje, control de ingresos y ¿Se egresos. acuerdan que no hacíamos drenaje ahí? Había algo más especial, diferente. Ah, la sonda. ¿Cuál era la sonda? ¿Cómo se Ahí. llamaba? Sí. La sonda, era la sonda, acá está. La zona de drenaje, profe, es número. Lavado vesical se llama. Lavado vesical. Va a salir de cirugía con un lavado vesical. Claro. Entonces, primero que tenemos que hacer, profe, de entrada, con el cuidado de enfermería, tenemos que fijarnos mucho en lo que sería esa sonda. Que no esté glampeada, que esté permeable, controlar también el control de la cantidad que tiene el débito, correcto, ingresos y egresos. ¿Qué más? Fijar también evitar la parasitosis. Controles que hacemos siempre, control de, por ejemplo, el estado de valorar el estado de conciencia, valorar el ciclo quirúrgico, valorar dolor, ingresos y egresos, pero en este caso vamos a valorar también el lavado vesical, el ingreso, el egreso, el color, la cantidad, que no esté acodada, que no esté obstruida. En este caso se obstruye mucho porque el paciente, despide muchos coágulos de sangre. ¿Sí? Entonces, en eso hay que estar atentos. Bien. Bueno, dudas, consultas. Miren que ya son y 21, creo que lo vamos a extender. Bueno, si no tienen dudas, consultas, les voy a pasar un balance y a ver si lo hacemos entre todos. Profe, tema de balance, antes de arrancar a hacerlo en sí, son los datos que vamos a recolectar del... Como los di siempre. Claro. Se coloca lo que se ingresa y después se coloca lo que se egresa del otro lado. De ahí se hace una sumatoria. Hay una suma que dice, acá está nivelado específico. ¿Ingresó y egresó lo mismo? Sí, ese es equilibrado, se puede ser un balance equilibrado. ¿Sí? Pero me refiero en cuanto a números. Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos que tomar 2 litros de agua diario. Sí. Como para decir, este es el valor. Acá hay un valor y de acá analizo si hay positivo o negativo. Sí, pero David, vos tenés que saber cuánto egresó para saber si es positivo o negativo.
Vos sabés que Y ingresó ahí hago la 2000. sumatoria de todas las cosas. Exacto, O sea, todo exacto, depende de todo el rejunte que haga. exacto. El ingreso y el egreso. Yo les paso esto y después tengo la resolución y lo vemos. A ver. ¿Eh? ¿Lo ven, chicos? Sí. Sí. Bueno. Dice, paciente de 60 años con diagnóstico de ACV isquémico, cursando segundo día de internación, ubicado en tiempo y espacio, no se moviliza por sus propios medios, presenta acceso venoso periférico al miembro superior izquierdo, sonda 108 y sonda vesical conectada a bolsa colectora. Dice que las indicaciones médicas son un PHP de 2.000 mililitros en el día, una alimentación enteral por sonda nastrogástrica de 1.000 mililitros día, vancomicina 1 gramo cada 12 horas diluido en 200 mililitros de solución fisiológica, gentamicina 80 miligramos por 6 horas diluido en 100 mililitros de solución fisiológica, metronidazol 500 miligramos cada 8 horas diluido en 100 mililitros de solución fisiológica. Diuresis 400 mililitros, catarsis negativa. A ver. Recuerden, tienen que hacer el cuadrito. Ustedes lo que tienen que colocar la información nada más, ¿sí? Profe, le hago una sobre el tema de el PHP. O sea, ¿nos manejamos con el día o con el turno? ¿Se acuerda que nosotros habíamos hecho de turno, no de día? O sea, Exacto, no, acá balancé 7 horas, turno mañana nada más, perdón, acá dice, calcular el balance parcial del turno mañana, 7 horas. listo. O sea que si es un PHP que va a pasar 2.000 mililitros en 24 horas, o sea, 24 horas pasan 2.000 mililitros, 7 horas, ¿no? Sí. ¿Entiende? Sí. Bueno, creo que alguien quiere ingresar. No, era para decirle a Javier que Listo. se escucha Bueno, su ruido. Nada, les doy, ¿cuánto? 5 minutos y después vemos la resolución. ¿Cuál es un balance positivo? Ahora yo en un ratito que me mojé toda, fui hasta el colegio. Bueno, bien, sí, me contaron. Después, si es que podés, porque me dijeron que tenés que participar en salud mental, sí. Después conectate a este mismo, después que terminás ¿cómo es? La presentación, si querés conectarte y te conectás con la comisión B. Bueno, perfecto. Después que por si termine tenés alguna duda o consulta, ¿sí? Bueno, igual yo le pregunto a los compañeros si... Bueno, pero nada, podés conectarte si querés, no hay problema. Bueno. Muchas gracias. Bueno, 5 minutos, chicos, y vemos la resolución. María Elena, silencia tu micrófono. Profe, ya lo tengo. A ver si hay alguien que quiere ingresar, no. Bueno, acá veo que... Acá y ¿querés preguntar algo? No, ya lo tengo, profe. Es un balance positivo. Bien. Bien, Ya, tenemos hasta y media y pasamos la resolución.
Después yo le paso uno, ahora si quieren hacer Sí, captura ese de fideíto que había, no. pantalla para practicar. Bueno. El fin de, ¿sí? Anotate. ¿Y eso que Profe, dijiste? perdón, me fui al baño. ¿Y ya hicieron el...? No, hasta y media tienen, hasta y media y ahí se les nota. No, pero acá no me gusta. Y bueno, anda presionando. En el parcial va a estar ya el cuadrito hecho, ¿sí? Ustedes tienen que solamente poner los datos, la hora, los datos, recuerden los mililitros y poner qué es lo que están colocando, o sea, si están poniendo vancomicina 100 mililitros, por ejemplo, ¿no? Acá estoy hablando de vancomicina 200 mililitros, ¿sí? Gentamicina 100 mililitros. También va a estar la cantidad en lo que va a estar diluido ese fármaco, ¿sí? Profe, Sí. Lo que es alimentación enteral, también a este le tengo que hacer la regla de 3 simple para saber cuánto Exacto, lo mismo. entró en mi turno. Exacto. Yo sé que en 24 horas van a ingresar 1000 mililitros. En 7 horas, ¿cuánto van a ingresar? Y anoto ese resultado, anoto en mi balance. Como balance enteral, ¿sí? Como ingreso enteral, ¿no? Okay. Bueno, ahí está y media. Compartir. Bueno, a ver si... Sí, pero ¿qué, no sacaron captura de pantalla ni nada? Estábamos trabajando desde ahí. Ahí lo tengo vuelta, yo porque les quería pasar ya el cuadro. Un segundo. Bueno. Tienen que ser rápidos, chicos. Ya terminó el turno, chicos. Sí. Catarsis negativa. Catarsis negativa, diré, ya está. Listo, ya está, sáquenlo si quieren. Me faltaba ese dato. A ver. 583 más. Profe, una pregunta media tonta, pero por ejemplo, en lo que es en el PHP, haciendo la cuenta, la regla me da 583,80. Exacto, 583. Lo redondeo para abajo porque es menos de 5. O sea, yo dejo en 83. Sí, 583. Ahí está. Y el otro era 1000. ¿695? Sí, ahí vamos a ver. ¿Ya está? ¿Terminaron? ¿Puedo sacar? Bueno, nadie escribe, nadie habla. A mí me dio 882, no sé. Esperen a ver qué. Ahora que ahora lo vamos a revisar con la profe. ¿Por qué te dio 882? No puede ser nunca. Bueno, o sea, el único egreso, profe, sería 400 mililitros, nada más. Exacto. Ahí está. Lo hice más o menos como pude. Fíjense. A ver qué les dio. ¿Qué les dio a ustedes? Fíjense que a las mañana, ¿no? Yo administré 200 mililitros de vancomicina. Tienen que poner el nombre de lo que están administrando, ¿sí? Sí. Después, a las 8 de la mañana, como era otra medicación cada 8 horas, creo que la banco era cada 12, el metronidazol era cada 8 horas, también me va a tocar a las 8 de la mañana, entonces voy a administrar 100 mililitros. Sí, y gentamicina también. Como este paciente no ingresa, no tiene ingreso enteral, o sea, de desayuno, ni agua, ni nada, directamente agua al final, ¿sí? No, entonces no. O sea, profe, que en la sonda nasogástrica no le calculo la cantidad.
Sí, está en la parte enteral, está calculado, chicos. Lo que le digo es que no toma, o sea, este paciente directamente hay que calcular el alimento. Por eso que sería en 7 horas los 1000 mililitros. No van a pasar en 7 No, 291. 291. 292 me dio a mí porque era 91.6. ¿Ven el cuadro? La pantalla, sí. Sí. ¿Sabes? Ah, Sí, yo lo veo, pero sabe que a mí apliqué la regla de 3 y me dio un resultado. Después apliqué otra regla y me dio un numerito más en la soga gástrica, en la alimentación. Digo. Pero porque el resultado da 291,60 y algo. Yo apliqué como una regla de goteo, ¿viste? Igual lo hice de dos formas, ¿no? Y me di cuenta de eso, lo quería preguntar. Que si ponele que me equivoco en 2 numeritos más, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio 294 de una forma, con la regla de 3 me dio con 292, ¿no? sí. Pero con la fórmula me dio 294. Y ahí me quedo. No, está bien, lo que pasa es que si es menor a 5, lo redondea para abajo, si es mayor a 5, lo redondea para arriba. Yo lo puse redondo directamente, pero no hay problema por eso. Profe, discúlpeme, yo tengo una duda acá, porque, claro, yo el PHP está bien, lo hice en 7 horas, porque es un turno de 7 horas, ¿no? Me da 583. Sí. De la alimentación enteral me da 292, bueno, 291 le dio a usted, bueno. Pero después, la medicación, dice, yo me guío por el turno de 7 horas. O sea, quiere que O vaya sea, pasando. y entonces, Pelotas, si acá me estaba diciendo que vancomicina tenía... ¿De dónde saqué esto? Eran 200 mililitros en 12 horas. En mi turno, Bueno, no sé cómo estará ya. le ingresaron 117 mililitros. No. Le vas a esa cantidad que está. ¿Sabe Que qué? se tiene que administrar, o sea, vos a las 8 de la mañana en tu turno, le tenés que administrar 200. En realidad es un gramo en 200 mililitros y encima... Es como darle una pastilla en tu hora. No. Pero acá dice que los 200 mililitros se aplicaban en 12 horas. No, chicos. No, te estás equivocando. Te digo. Ahí te indica cada 12 horas. Cada 12 horas. Y la vancomicina va a estar diluida en 200 mililitros. Si son cada 12 horas, te va a tocar a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. No es que 12 horas, vos tenés que hacerlo en 24 horas. Ok. Vos tenés que poner la cantidad que vas a diluir esa medicación, y en este caso son 200 mililitros la vancomicina. Nosotros te estamos pidiendo la cantidad, te estamos dando la cantidad. Vos solo tenés que sumar. Está bien. ¿Entiendes? Le puedo preguntar algo más que nada para ver si lo hice bien yo. A ver, yo en ingreso tengo lo que es el PHP, que son 588, ahí le explico por qué me dio 588. Los fármacos son 400 mililitros y 292 que son de la alimentación. Eso, y después obviamente descuento lo que es el egreso. Entonces, ¿lo hice bien para saber? Está bien. A mí me... De a uno. Gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? ¿Pudieron hacer pudieron sacar captura o algo de esto? Profe, pero escúcheme, la respuesta, escúcheme. Yo voy a decir como lo hice yo. Ok. Por un lado tenemos los ingresos, ¿no? Hice el cálculo de PHP, serían 583 mililitros, hice el cálculo de la sonda nasogástrica, de la alimentación enteral, me dio 292, y bueno, tenemos 200 mililitros de lo que era vancomicina, 100 mililitros de gentamicina y 100 mililitros de metronidazol. Ok, eso, bueno, eso limpio. Me da un total de 1.275 mililitros. Todo eso sumado. Sí, a mí también. Y bueno, y el resto solamente el egreso, que el único egreso que tenemos es de 400 mililitros y la respuesta me da 875 mililitros. ¿Cuánto te da?
875, o lo resté mal. ¿Está bien? A ver, ¿para que lo hago de vuelta? Porque por ahí me equivoqué. A mí me da lo mismo. 583 más 875 me da a mí. 291. 583 más 291 es Profe, yo 874. lo hice 290 porque el número me da arriba de 5. Bueno, entonces sería 875, perfecto, ¿no? Ahí Ahí está. está. Sí. Bien, y le restamos 400. No, profe, el resultado total que da es 1275. Sumamos 583, los 292, 200, 100 y 100 dan 1275. Y ahí restamos los 400 de diuresis y queda 875 milímetros. Positivo. Pero ¿por qué le dan 1000 si es 583 más, perdón, sí, total, el total, perdón, acá faltaba el total de todo, porque son 200 más 100, o sea, son 400 más 583, Ahí, más 291, si es 100. ahí sí da, profe. Sí, Ahí sí. esto tiene el final. 583 más 400 más 291. Bien. 1274 algunos, 1275, ¿sí? Y a eso le restamos 400 de diuresis. Le va a dar 875, 874. ¿Está bien? Positivo. Positivo. Positivo, o sea que el paciente está reteniendo en realidad. Está reteniendo líquido. Profe, hay que matar al ¿Retiene? diurético, perdón. Claro. ¿Positivo cuando retiene? Y sí, porque está ingresando más de lo que sale. Claro, Está reteniendo. tiene que salir más de lo que entra. O sea, sería como positivo a retención más que Claro. positivo al resultado. Claro, eso De 1275 mililitros y eliminaste 400, quiere decir que estás reteniendo. Profe, Para ese negativo siempre le va a dar negativo o positivo negativo. cuando se toma como negativo. Entonces sería más que todo positivo en si está reteniendo, más que y sería negativo en Chicos, nuclear. no se, escúchenme. No se metan en retención o no. Directamente pongan si es un balance positivo, negativo o neutro o equilibrado. Varían con eso, ¿sí? Bueno, profe, pero ahí es donde yo me mareo. Positivo es si retiene. O sea, positivo es egresa, o sea, Ingresa una cantidad y egresa menos que lo que egresó. Exacto. Eso es Ahora, positivo. negativo, egresa más de lo que ingresa. Egresa más de lo que ingresa. O sea, tiene más pérdida de lo que ingirió. Exacto. En cambio, neutro, equilibrado, es la misma cantidad de ingresos y egresos. Ay, por favor, profesora, no haga uno tan complicado, porque Bueno, por ejemplo, o como para tener claro, agarra una CB. por ejemplo, una persona tuvo una ingesta, un ingreso de 1000 mililitros y un egreso de 100 o 1200 mililitros, estaría bien, porque estaría, ingresaron 1000 mililitros y egresó 1200. ¿Esos cuáles? 1000 fue lo que ingresó y los 200 fue de orina. Entonces ahí estaría bien el paciente, digamos, o está mal. No, tiene que ser. parece que te estás confundiendo. No, el paciente en total ingresó, por ejemplo, 1000 mililitros y egresó 800, ¿no? Es un balance positivo, eso. ¿Sí? En cambio, si ingresó 1000 mililitros, pero egresó 1200, Es negativo. ingresando más de lo que ingresó, ¿se entiende? Sí. Y ahí sería negativo. Correcto. Neutro, profe, neutro, ¿cuándo se lo tomaría? Cuando es equilibrado. Neutro equilibrado cuando ingresa lo mismo que egresa, chicos. Ok. ¿Sí? Profe, No se embarullen tanto con que retiene o no retiene. Ya van a ver con esto, van a ver en paciente crítico, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que identificar si el balance es negativo, positivo o neutro, nada más.
Profe, ¿cuál sería la respuesta entonces? Ahí tienen los compañeros. ¿Cuál sería la respuesta? 875. Exacto. 875 mililitros. 475 mililitros. 800, sí. 805, María Elena. No escucho. A mí me salió 427. No sumaste los medicamentos, tenés que sumar los medicamentos. Profe, creo que me di cuenta. Se escucha. Puedo levantar un poco algo que me di cuenta, o sea, porque aplicando la regla de factor goteo te da un número y aplicando la regla de 3 te da otro número. Sí. Y esto No, puede tenés que variar aplicar mucho. la regla de 3 simple. Factor goteo no. Porque yo, por ejemplo, porque a mí, por ejemplo, aplicando la del factor goteo, me dio un número, Claro. ¿no? Y aplicando la regla de 3 me da un número que son 3 números menos. Entonces, para no equivocarme y no ir a futuro, porque puede pasar que yo aplique la regla de 3 y usted mira, está mal hecho, y yo, obviamente, entonces aplico la regla de 3. Factor goteo no, porque ustedes tienen que saber que, o sea, ustedes tienen que saber que en 24 horas ingresan, por ejemplo, 1000 mililitros o 2000 mililitros, ¿sí? Y en 7 horas esto van a comenzar, esto va a pasar. ¿Se entiende? Para sacar los mililitros. Claro, no, sí, eso lo entiendo. Salen A lo que 7 horas. yo aplico. Pero, perfecto, no era regla de 3. Regla de 3. Factor goteo no, porque te vas a ir para otro lado. Listo. Bueno, les muestro otro y ya me voy yendo porque tengo que ir al B. A ver si... Profe, ya está, vean, es uno más y el martes lo vemos. Con quien haya quedado, ¿no? El martes lo vemos en la práctica. Sáquenle captura de pantalla. Agrandándole un poco más, profe. ¿Cómo? Si lo puede agrandar un poco más. A ver si lo puedo agrandar desde acá. Si me dejas. Que voy a pasar. Se me ve cortado a mí. Acá. ¿Ahí se ve? Fíjense que esto es un balance por la tarde, ¿sí? Y por la noche. ¿Qué otro, profe? Es otro. Sáquenle fotos y practiquen con esto. Fíjense que acá este paciente tiene un drenaje, ¿sí? Así. ¿Dónde va a ir la cantidad de drenaje? ¿En qué parte? En el cuadrito. En los egresos, profe. En el egreso. Y en la parte donde dice otros. ¿Sí? Ah, ok. Ahí se pone. Bueno, sáquenle captura de pantalla desde ahí. A ver si lo hago. Y practiquen. Bueno, acá les puse por la noche también, pero bueno, practiquen con el de la tarde que son de 7 horas. Fíjense, ahí voy. Acá. Y ahora, a ver si se ve acá. Sáquenle captura de pantalla acá. A ver si les sale. Fíjense que acá este 200 mililitros de débito no tiene que estar en catarsis, sino acá, en otros. Ahora que me doy cuenta. Y bueno, practiquen con eso, ahí les pasé yo solamente esto, 200 mililitros de débito tiene que estar en otros, ¿eso se entendió? Sí, profe, pero no cuenta. Sí cuenta con egreso. Es mal egreso. ¿Cómo?
¿Se suma al egreso ese débito o Exacto, no? se suma al egreso, ¿sí? Es parte del egreso. Sí, Ok, sí, ¿Por qué va a otros? porque puede ser, ahí puede ser vómito, puede ser drenaje. Ah, En este ok, caso, este débito. paciente tiene un drenaje. Ok. ¿Sí? Cuando es Ahora, drenaje o... no es una catarsis, ¿sí? Ok, Entonces es débito. parte del egreso. Ese Bueno, signo más y menos, ¿por qué pone, profe? este es catarsis positiva, Sí. chicos. Quiere decir que hubo catarsis. Hay catarsis positiva, ¿sí? No estamos midiendo la cantidad, ¿no? Que estamos poniendo solamente positivo. Ah, bueno. Bueno, esto tiene que estar acá, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, nos tenemos que ir al otra aula. Bueno, Sí, pero Bueno, nos vemos el lunes. nos vemos Éxito mañana. para todos. Ah, Mañana. ¿a qué hora mañana nos conectamos? Éxitos para todos, los esperamos 18 horas y a las 600 pesos ¿cómo es? El parcial. Éxitos. Bueno, Listo, profe, gracias. Profe, buen fin de semana. Igualmente. Chau, chau. Estudien. Bueno, estudio, chicos. No, que... Criterio,